Mi nombre es Judith Gerbaldo, soy la responsable de formación de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, soy docente universitaria, secretaria de Extensión de la Escuela de Ciencias de la Información, casada, madre de 3 bebés, uno de los cuales va a tener un hijito ahora, así que yo pronto soy abuela. Eso lo digo para... Es la verdad, es parte de la identidad. Yo creo que estamos viviendo en la Argentina un momento histórico por la lucha por el derecho a la comunicación, las luchas por el derecho a la libertad de expresión, que están enmarcadas en torno a lo que es la nueva ley de medios y que ha encontrado en las organizaciones populares, las organizaciones sociales y las radios comunitarias, bueno, parte de los principales actores que la han protagonizado. Sin embargo, esto no hubiera sido posible si no hubieran confluido una serie de fuerzas. Para mí es muy significativo lo de la ley de medios, porque me parece que de alguna manera expresa esa transversalidad que nos permitiría desarrollar proyectos sociales y profundos que impactan en la vida cotidiana. En ese marco, ¿qué desafíos tienen las radios comunitarias, las organizaciones sociales, los grupos que desarrollan comunicación y cultura en distintos puntos del país? Uno de ellos es revisar sus proyectos políticos comunicativos, revisar cuáles fueron las razones, los motivos, las causas que les dieron origen, si estas siguen vigentes o no, porque hay un sentido claro en todas estas propuestas que nacieron para oponerse a ciertas manifestaciones hegemónicas, para poder expresar con voz propia una identidad y una cultura, una mirada del mundo. ¿Cómo lo vamos resignificando? ¿Qué impactos tiene esto? Y además creo, un poco revisar los orígenes. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para qué estamos? ¿Qué es lo que estamos buscando? Eso es un desafío, tenerlo claro como colectivos, porque son grupos los que están trabajando. No que haya uno o dos que tengan ciertas claridades en relación al tema y que el resto se maneje en base a la coyuntura. Para mí, ahí está el eje de la discusión política y el sentido de la formación en todas nuestras organizaciones culturales, comunicacionales. Otro de los desafíos es seguir apostando en generar y crear una agenda, instalar la agenda desde otros lugares, desde otras miradas, desde otras necesidades. Otro de los desafíos, efectivamente la incidencia, y lo vinculo con la ley de medios, porque obviamente que en el plano de lo político se logró una transformación importante. Tenemos una nueva ley de medios. Bueno, ahora estamos viendo qué pasa con el artículo 161, cómo es que efectivamente se implementa la parte del núcleo duro de la ley. Pero, sin embargo, hay muchos otros aspectos que tienen que seguir siendo trabajados. La ley sola no consigue nada, es una herramienta. La ley sola es un instrumento con la gente que vive hoy en el país y con el gobierno que tenemos hoy, pero también sabemos, o yo lo veo, como un instrumento posibilitador donde la ciudadanía, las organizaciones sociales, las organizaciones populares, las organizaciones culturales tienen un rol profundo para dotarla de contenido y para que efectivamente se vayan dando aquellas transformaciones a las que vamos apuntando. Las radios comunitarias producen sentidos, ¿no? Y de hecho ese es uno de los ejes de formación que tenemos, trabajar en torno a la producción de sentido. Un término
una denominación que es bastante teórica, pero que la podemos visibilizar en la práctica de una radio comunitaria, en su discurso, en su programación, en la gente que aparece, en los hombres y mujeres que protagonizan sus programas de radio, o que son entrevistados, o que son llevados al piso, al estudio, al canal. Vos vas produciendo sentidos según sea la gente, cómo ubicar a los entrevistados, qué rol le asignás. Y también, digamos, esta relación comunicativa que establecen las radios con sus audiencias, de acuerdo a las definiciones teóricas, aparecen en eso, producen un sentido las relaciones que tiene la radio con su entorno, con su contexto, con su comunidad, pero también las relaciones que tiene a nivel provincial, nacional o internacional si formás parte de redes. Yo creo que parte de la globalización y los impactos que ha tenido el uso de Internet y las nuevas tecnologías aplicadas al campo de la comunicación popular han permitido resignificar sus prácticas y sus actividades, no para que pierdan sentido, sino para que los profundicen y puedan tener estas otras herramientas al alcance de la mano para tener productos de mejor calidad, con mejor audio, con muy buena calidad técnica, pero que le permita llegar a más gente, pero fundamentalmente profundizando esta relación comunicativa que apunta al sentido. Y cuando hablamos del sentido hablamos de cultura, o sea que las radios comunitarias producen cultura. Ha ido variando según las épocas, según el tiempo. Cuando surgieron las radios educativas en América Latina, tenés experiencia desde en 1947, Radio Sutatense en Colombia, o a, las radios mineras de Bolivia, y ahí tenías un sujeto colectivo con el que te vinculabas. Yo de hecho he estado trabajando con estos compañeros que hacen radio, que han estado 10 años haciendo radios de adentro de la mina. Tiene una fuerza, una cosa que te impacta, que te marca el alma de tal forma que es increíble. Pero también, si podemos hacer una mirada de qué es lo que está pasando en la actualidad con las radios comunitarias, ciudadanas, alternativas, alterativas, según sean los distintos apellidos que se le van dando, pero que expresan en sí mismo, esta vocación y voluntad por transformar unas condiciones y unos modos de entender la comunicación y los medios con una agenda y otros sentidos, que es el que vienen trabajando las organizaciones sociales, el pueblo, las organizaciones comunitarias. Tenés radios en poblaciones campesinas, tenés radios del movimiento campesino, tenés radios que pertenecen a la iglesia y que están en lugares muy aislados, hay radios en zonas de frontera. Tenés radios gestionadas por niñas y niños o por jóvenes, en la multiplicidad de radios escolares que actualmente se están vinculando, en el caso argentino, con las radios comunitarias, porque por el lugar en el que están, por las condiciones del contexto, por las transformaciones que han ido teniendo en su propio proyecto político comunicativo, han ido mutando de ser solo una práctica escolar donde el chico a lo mejor encontraba mejoras en su dicción, en la autoestima, que es valioso y que es importante, para pasar la radio que está emitiendo y transmitiendo y que le escuchan los padres y lo escucha la comunidad y el médico a pasar a tener un rol significativo como medio de comunicación en esa comunidad. Entonces, las radios comunitarias también son expresión de la diversidad de hombres y mujeres que construimos este país, ¿no? Me parece que son primas hermanas. No, a ver, la radio comunitaria se vincula, se comunica con sus audiencias en un determinado modo, con una determinada modalidad. Por lo general, lo que apuntan y lo que hacen con su práctica
es recuperar la cultura popular. Él habla de la gente de la comunidad, los valores, los mitos, las costumbres, pero no solo se quedan en eso, sino que lo resignifica. Digo, esto por un lado, y esto íntimamente vinculado a lo que es la educación popular, esta posibilidad de dialogar y de estar con el otro. Ahora, si solo la radio se quedara en eso, se quedaría en algo como muy chiquito y tendría pocas posibilidades de incidencia, que es lo primero que empezamos a hablar. Entonces, bueno, digamos, la cuestión del modo de producción de la radio es bastante complejo, pero fundamentalmente tiene otro modo de comunicación, otro modo de ejercer la práctica periodística que tiene en cuenta los manuales de periodismo y demás, pero que tiene otros sentidos. Eso por una parte. Por otra, si vos con la gente, y esto te lo digo en talleres que hemos tenido en distintos países de América Latina o en Argentina, con los compañeros, con los equipos de formadores o con todas las radios que hemos visitado ahora recientemente con un proyecto que son más de 100 radios las que han participado, cuando le hablas a la gente de la estética, ¿qué es estética? ¿No? Que le pregunta qué es la estética, entonces te empiezan con distintas definiciones, qué es lo bello, qué es esto, qué es aquello, qué tiene que ver la estética con la cultura. Lo primero que aparece en cualquier persona, en cualquier discurso es la cultura es lo que es un pueblo, y entonces lo vinculan al folclore y la tradición, cuando en realidad esto que estamos haciendo también es cultura, porque estamos viendo otros modos de vincularnos, de contactarnos, y cuando la estética no solo es mostrar lo bello, sino la vida desde una mirada que tiene una concepción diferente, ¿no? Y que utiliza al arte como la mediación, como el camino para contactarse con los demás. ¿Qué tiene que ver esto con la radio? Que el discurso, los programas y las formas de hacer radio han ido variando y han ido experimentando distintos formatos. Históricamente en la radio se hablaba, por ejemplo, como formato creativo del radioteatro o de las dramatizaciones. En realidad, cuando ahora hablamos de la estética en la radio, también hacemos referencia a un modo integral de decir. Cada radio tiene una estética propia, tiene un lenguaje, tiene un modo de vincularse, tiene un tipo de música que la caracteriza y que de alguna manera tiene que ver con la gente que la sintoniza. De hecho, no es lo mismo una propuesta de una radio para estudiantes universitarios que una radio campesina o que una radio indígena o que una radio inserta en una población urbano marginal o instalada en barrios hiperpopulares. Tienen propuestas en términos de programación diferentes. Lo que importa acá es ver cómo lo vas desarrollando el producto, para que salga al aire, para que... Eso por una parte y en términos más generales. En relación al tema de lo estético y la producción de formatos estéticos, la llegada de las nuevas tecnologías en términos de edición digital de audio y demás, ha impactado de manera positiva también en cuanto a las posibilidades de producir y hacer mejor, y por otra parte porque ha permitido dialogar, poner en diálogo la comunicación radiofónica con el arte y con otras prácticas. De hecho, muchos artistas tienen programas de radio en distintas radios comunitarias, primero. Segundo, muchísimas experimentaciones sonoras forman parte de propuestas radiofónicas y después se integran en prácticas que trascienden lo radiofónico para vincularse con las organizaciones y los movimientos. Y de hecho, yo con grupos de alumnos que hacemos radio, siempre destacan que eso no lo hacen en ninguna carrera, pero bueno, en realidad tiene que ver con esta búsqueda de promover la sensibilidad estética y no encerrarse en la radio como formato periodístico clásico, que es lo que la radio AM o la televisión en general nos viene ofreciendo como producto. Digamos, yo tengo una entrevista, digo, ¿cómo podemos empezar a trabajar este tipo de cosas?
diversas. Así que, por ejemplo, yo te puedo hablar de camadas de estudiantes de comunicación que han participado activamente en performance sonoras, audiovisuales, donde lo protagónico era la creatividad en la radio, pero en diálogo con las otras artes, con la pintura, con la escultura, con el video, con la danza, con el baile, con la murga, digamos, ¿no? De hecho, ahora el 24 de agosto tuvimos una jornada con los alumnos, pero se llenó de público, fue maravilloso. De hecho, son experiencias que los transforman, les enseñan a ver el mundo desde otro lugar. Y en este interjuego la radio tiene mucho que ver. Son como las distintas formas en que se va resignificando a sí misma y se va vinculando con los otros actores y actrices de la vida cotidiana, ¿no?, de los pueblos. Digamos, hombres, mujeres, colectivos feministas, colectivos de grupos de mujeres, por ejemplo, la Red por la Salud Sexual y Reproductiva de los barrios populares. Se juntan y empiezan a hacer, de hecho, radio y otros proyectos que tienen que ver con sus luchas. Jóvenes, a partir de el caso de los jóvenes y la radio es como muy significativo, como lugar, como espacio donde los chicos pueden encontrar proyectos, objetivos, espacios de realización y un lugar de creatividad, pero también donde expresar su mirada de mundo, sus luchas, sus demandas. Y jóvenes de distinto tipo, porque tenés jóvenes de barrios populares, jóvenes indígenas, jóvenes estudiantes que en distintas experiencias y en distintos lugares se van vinculando con el medio radiofónico. Y lo hacen nosotros estamos dentro de Farco trabajando con las radios que tienen emisión, salida al aire, señal, su casa, un espacio, un diálogo. Sus radios funcionan como centros comunitarios, espacios de encuentro, donde la gente puede no solo hablar de la radio, sino que van a la radio y se pueden discutir las problemáticas de la comunidad, se pueden ver espectáculos, se pueden ver ciclos de cine, se pueden ver otras actividades. Pero también digo, el caso de los jóvenes y la radio trasciende las fronteras del dial que tenemos hoy concebido. Hay un montón de experiencias en radio por internet, por ejemplo. Yo de hecho voy a casas, veo, encuentro chicos que no puedo salir en este momento porque estoy transmitiendo y estoy saliendo al aire todo por internet, y a lo mejor son 10 que están reunidos y que están saliendo al aire desde la computadora de la casa. Entonces, digo, la experiencia es diversa, pero es riquísima, porque ahí es donde ebulle, está en ebullición la vida, ¿no? Y está en ebullición la cultura, y ahí es donde es importante estar para poner en cuestión y discutir precisamente estos otros temas que hacen a la calidad de vida de la gente, los derechos de los jóvenes, los derechos de los pueblos, las luchas que vamos encarando desde los distintos lugares y organizaciones que integramos estos sueños colectivos, ¿no? Las experiencias son diversas, digamos, no tenemos recetas, no tenemos la posta, pero hay muchísimos caminos que se han ido realizando. De hecho, la gestión misma de la radio, la producción, la edición de sonido, son instancias de capacitación que les permiten a los chicos tener elementos para acceder a un trabajo y demás. Hay como varios ejes ahí. Uno es el de la formación, ¿no?, concreta. ¿Cuál es la realidad de los chicos en estas comunidades? Que generalmente no han terminado el secundario
Entonces, se buscan distintas alternativas. De hecho, por ejemplo, muchas radios estuvieron dando apoyo escolar para jóvenes, para que pudieran concretar y finalizar sus estudios. En el caso de Radio Sur de Córdoba, te cuento, nosotros en articulación con la ONG empezamos a dar primero apoyo escolar y después bueno, finalmente avanzamos a tener la escuelita, una escuela de nivel medio con el programa de distancia, donde tienen, los chicos tienen que ir a clase una vez a la semana, se les hace seguimiento y pueden concluir el secundario, y lo ampliamos a jóvenes y mujeres de los barrios, porque evidentemente el eje formación para poder insertarse en el mundo del trabajo es como clave, la conclusión de los estudios de nivel medio. Otro eje es la formación en oficios, y en eso se van probando distintas alternativas. Nosotros hemos probado, y por lo que voy viendo en distintas radios, lo que es la formación para edición de audio, edición digital, operación técnica, serigrafía. La experiencia, de hecho, en el caso, la realización y organización de microemprendimientos. En Radio Sur hay un microemprendimiento de sonido para fiestas y eventos y demás, y lo gestionan los jóvenes. O sea, la radio contribuyó para la compra de todos los equipos, mediante un proyecto, obviamente, y desde entonces, hace de esto unos 3-4 años, el equipamiento no solo que se mantiene, sino que ha ido creciendo, y son chicos los discriminados, los que tienen la cabeza teñida blanca, los que no tienen códigos, son ellos los que están gestionando el equipo de sonido, y bueno, y se están haciendo un sueldo, porque desde octubre a marzo, por lo menos 4 días a la semana tienen 3 o 4 servicios de sonido, y eso es fantástico. De hecho, estamos ahora en una experiencia similar con serigrafía. Muchas de estas cosas se vienen haciendo y se van desarrollando en otras radios. Otras dicen, bueno, vamos a poner un bar. Otras dicen, bueno, vamos a ver cómo armamos y fortalecemos el multimedio, o cómo hacemos para fortalecer esta idea tan nodal de las radios comunitarias como espacio de encuentro con la comunidad, y cómo desde acá podemos vincularnos con el resto, y cómo hacemos para que nuestros jóvenes tengan las capacitaciones y los oficios necesarios. Algunas radios prueban con la capacitación en oficios en otras áreas distintas a la específica. Muchas optamos por la capacitación en oficios que tengan que ver con los sentidos de la radio, porque la radio es comunicación y cultura. Bueno, en ese marco vamos tratando de avanzar. Un poco mirando la experiencia que se ha realizado en los numerosos casos que existen de radios comunitarias, ¿cuáles dirías son las claves que permiten pensar que un proyecto de comunicación comunitaria ha consolidado su trabajo? A ver, hay como varios aspectos, digamos, la sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Cuando a veces vemos experiencias que son incipientes, que han comenzado, después este grupo tiene que ser fortalecido, hacer capacitaciones, encontrar, para ver cómo gestionar este medio, cómo llevarlo adelante y cómo garantizar que dure en el tiempo. Entonces, bueno, ir cumpliendo años, ¿no? Ir sosteniendo la vigencia del proyecto, porque tener una radio es garantizar la transmisión todos los días. La radio no es una oficina que vos vas de lunes a viernes, de 2 a 14 a 18. La radio está inserta en la vida misma. Entonces son de lunes a lunes, todo el día, las 24 horas. Y vos tenés que sostener un equipo de trabajo, tenés que garantizar que haya operadores, que la radio se abra, se cierra, que tenga seguridad, que las puertas, desde eso a la vigencia del proyecto. Digamos que el proyecto
sea sentido por la gente, por lo que es considerado como su audiencia preferencial, que sea reconocido. Siempre decimos que las radios comunitarias pasamos por distintas etapas. La lucha de la ley de medios tenía que ver con la búsqueda de la legalidad para todos y para todas, pero la legitimidad estaba dada por el trabajo con las comunidades, con la gente, con las organizaciones, los sindicatos, los distintos actores sociales con los que te vinculás, las organizaciones de centros vecinales o vecinales que reciben distintas denominaciones, los municipios, los gobiernos, el resto de los medios de comunicación, como claves para ver que el proyecto se mantiene vigente. Es esto, que la radio exista, que sea reconocida, que efectivamente tenga esta credibilidad, que sea reconocido como un actor social y político. Y si sos reconocido como un actor social y político, quiere decir que tenés incidencia. Para eso te podés dar 1000 estrategias, pero tenés que tener un colectivo, un grupo humano, una organización por detrás que esté trabajando. Digo, ¿cómo vemos el tema sostenibilidad, sustentabilidad? Las radios no tienen fines de lucro, pero tampoco tienen fines de pérdida. O sea, necesitan recursos para funcionar. ¿En base a qué? Básicamente a 3 pilares. Uno, la sostenibilidad o sustentabilidad organizativa. Tiene que haber una organización y la gente que está en esta organización tiene que estar organizada, saber qué quiere y saber para dónde camina y por qué. Digamos, qué hace cada uno con qué rol. Ese es como un eje, la sostenibilidad organizativa. Que por otra parte son ejes de la formación que tenemos con nuestras radios. La sostenibilidad social, esto es, la articulación y el trabajo con otros y con otras, y ahí entra el marco de alianzas. Después te contesto lo que vos me estás consultando específicamente, que es la calidad o el tipo de alianzas. Digo yo ahora, ¿no? Me parece como para clasificar, pero en términos conceptuales, la sostenibilidad social, son como la organizativa y la social, que están vinculadas a la incidencia, al trabajo con otros, a la presencia social del medio en cuestión. Son como pilares fundamentales para poder tener y acceder y luchar por la sostenibilidad económica. Muchas veces la gente lo ve al revés y pone el acento solamente en y esto otro, digamos, es como el rasgo significativo de estas experiencias, ¿no? Que la gente la pueda sentir como un medio propio, ¿no? Como que ellos son parte de esto. Te cuento una anécdota. En el año 2000, en Córdoba se entregan unas distinciones. Las entrega la municipalidad, que es como el máximo galardón que otorga el municipio a distintas personalidades y demás. Y la radio nuestra fue seleccionada. Entonces nosotros no sabíamos si ir a recibirlo, no, por el intendente, que éramos totalmente en la vereda opuesta. Y entonces lo comentamos al aire y la gente nos dijo que fuéramos a buscar el Jerónimo, porque que le dieran a la radio el Jerónimo era que le dieran a la comunidad, a la zona más vastamente poblada y más empobrecida de Córdoba, donde está instalada la radio. Entonces digo, y tener este tipo de presencias y de reconocimientos de la comunidad, bueno, contribuye a lo otro. Respecto de las alianzas, en esto también hay diversidad. Nosotros somos más de la línea de decir, bueno, ¿qué es lo que estamos buscando con las radios comunitarias? Que haya pluralidad de voces, que haya posibilidades de mostrar este otro mundo que a través de los medios hegemónicos no existen, o que existe como si fuera un dato anecdótico. Ay, ¿qué pasó con los indígenas en el Chaco esta vez? Viste que viene, o te muestran pobre madre sufriente, pero en realidad lo hacen desde el lugar del color. Me parece
que en ese marco, digamos, hay unos sentidos y hay unos modos de entender a la comunicación que está bastante generalizado, pero también tenemos que reconocer que hay algunas radios que están trabajando muy vinculadas a algunos partidos políticos, hay otras que están muy vinculadas a determinados movimientos, hay otras, como en la que yo estoy en Córdoba, que tenemos claramente que el eje, la radio nació el 10 de diciembre, entonces el eje es derechos humanos, por lo tanto formamos parte de la mesa de trabajo por los derechos humanos de Córdoba y participamos en todas sus luchas y en todas sus demandas, y de hecho ellos se sumaron, que fue también un esfuerzo para hacerles entender, se sumaron a la lucha por el tema de la ley de medios. Entonces, me parece que es como la radio está como un pez en el agua cuando articula con otros. La radio comunitaria está como un pez en el agua cuando articula con los movimientos sociales, con las organizaciones. Yo no diría con este sí y con este no me corresponde a mí decirlo. Eso depende del proyecto político comunicativo de cada radio. Son ellos los que van a ir definiendo, y es esta la diversidad que tenemos que reconocer, porque en esa diversidad tenés muchas más posibilidades de producción de sentidos y de pluralidad de voces. A ver, los medios de comunicación social, los medios hegemónicos, monopólicos, se replican a sí mismos. Y ponen el acento en los personalismos, ponen el acento cuando pintan otras historias o lo que pasa en lugares del interior. En general, hay producciones que son muy buenas, porque también esto, reconozcámoslo, pero en la cosa más cotidiana, digamos, se pone el acento en lo coyuntural, no se va al fondo de la cuestión, no se analizan las cuestiones políticas, se trata de dar una imagen lavada de quienes están haciendo luchas o búsquedas por transformaciones más de fondo. Se lava todo se licúa, todo es light, ¿no? Poco es esta la sensación. Hoy, bueno, en un marco de enfrentamiento sin igual a partir de los debates por la ley de medios, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de estas otras cosas que pasan en la vida cotidiana. Digo, este acento en el personalismo hace que si yo veo a tal comunidad que tuvo un logro determinado, estos medios van y en lugar de destacar el logro de la organización o colectivo, buscan un referente. Y entonces ahí es donde, digamos, de alguna manera licúan la lucha popular. Porque entonces es decir, esto es el resultado de la magia, un tipo que recibió un premio, vino un tío rico, sacó plata de alguna parte, un don de gentes, digamos, no hay sujeto colectivo, hay sujeto individual desde esa mirada. Creo que eso es grave. Entonces, contra eso es contra lo que vamos trabajando, desde nuestras experiencias, donde lo importante es el grupo, ¿no? O Stargell. Lo importante es el trabajar con otros y con otras, la organización, donde las transformaciones pueden ser más significativas. ¿Cómo hacemos en las radios comunitarias para ir viendo estas cosas? Bueno, lo planteamos, digamos, como un eje de formación. Cuando hablamos de formación y capacitación en las radios, no solo estamos hablando de la formación técnico específica, que es manejar los programas de audio, el grabador, poder hacer o saber hacer buenas entrevistas. También estamos hablando de discusión política, debates de estos otros temas que son significativos y que hacen a las transformaciones de fondo. Que tenemos todas las radios comunitarias una mirada igual sobre los temas, no, y ojalá que nunca pase, digamos, porque justamente la diversidad es lo que nos va a permitir salir adelante. Pero a mí me parece que esto, digamos, el eje de el debate, la discusión política y la formación como caminos para ir operando sentidos comunes, para ir rediscutiendo
y reflexionando con los compañeros, con las compañeras acá, muy en la lógica de la educación popular. Nosotros no aspiramos a bajar una línea, pero sí a discutir con los otros para ver bueno, cuáles son los caminos, las alternativas. Y bueno, frente a los comportamientos coyunturales de los medios, vemos si podemos incidir, si podemos cambiar en algo. Y por eso digo, la otra, y esto lo decía al principio, desafío nuestro es poder incidir en la agenda pública desde esta otra mirada, ¿no? Porque a los medios difícilmente los podemos cambiar nosotros desde afuera. La posibilidad de poner en diálogo todo lo que se viene haciendo desde distintos lugares, desde las radios comunitarias, trabajando también en el plano de la cultura, con las organizaciones, con los artistas, con los músicos. Bueno, se pueden hacer inventos y unos mix maravillosos. Eso, digo, más para ustedes que para la entrevista, ¿no? Me parece que mi experiencia es riquísima en ese sentido, de todo lo que uno va aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esa posibilidad de también, de alguna manera resignifica el rol tradicional de la radio y de las radios comunitarias, que a veces hay, porque esto, digo, en el tiempo ha habido distintas experiencias. Si vos ves América Latina, las que nacieron hace 50 años, que a lo mejor en aquel momento eran un boom y eran maravillosas, con el paso de los años se fueron quedando en los 50. Entonces, bueno, ahí hay que ir y desempolvar y empezar de nuevo, y en empezar de nuevo, los aires de este tiempo ponen en diálogo todas estas cuestiones y nos transforman.